evolución, transformación, transformación, ascensión, ascensión, alquimia alquimia radio, radio, renovando renovando tu tu vida. vida. www.alquimiaradio.net. www.alquimiaradio.net. Bienvenido a Cosmovisiones, todos los lunes a las 8 de la noche con Juan Aurelio Velázquez. Escúchalo a través de alquimiaradio.net. Buenas noches, le doy la bienvenida a esta nuestra segunda edición del programa Cosmovisiones, transmitidos por alquimiaradio.net. En la voz, Juan Aurelio Velázquez, servidor; en controles, Carlos Verdín. Esta segunda edición es muy importante, igual que en la primera, y todas las que nos restan, tener comunicación con usted. Para esto le invito a que se comunique al teléfono 33 35 70 32 47. Nos puede mandar un WhatsApp ahí, sabiendo su opinión, qué opina del programa, qué opina de los temas, recordándole la temática que manejamos aquí en Cosmovisiones. Tenemos un tema por día. Ese tema lo podemos repetir en varias ocasiones, tomando diferentes matices, ir explorándolo desde diferentes miradas, tal vez desde la filosofía, desde la religión o algunas otras tantas miradas. También es muy importante saber la mirada de usted, qué reflexiona. En esta segunda edición del programa vamos a tratar el tema de la niñez, ya que tenemos el Día del Niño muy cercano. Vamos a explorar cómo ha sido pues las diferentes etapas que ha tenido la niñez en la historia. No vamos a hacer un examen exhaustivo, pero sí vamos a tomar ciertas cuestiones que son importantes para empezar a aventar luz y reflexionar sobre la niñez. Siempre se ha mirado de la misma forma. Hemos tenido la misma concepción de la niñez. La niñez de su abuelo, de su padre, ha sido la misma que la de usted. Ha tenido diferentes matices. Incluso lo invitaría a que, si tiene chance de platicar con personas de la tercera edad, conocer cómo fue su infancia, para empezar a conocer las diferentes vivencias y ver que la historia ha ido cambiando. Y la niñez que hoy la miramos no ha sido la misma en todos los tiempos. Pero esto lo iremos desmenuzando poco a poco. Le invito a escuchar una canción reiterándole la bienvenida a este programa con Cosmovisiones y recordarle lo valioso de su participación y comentarios. Nos vamos a música. Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? En la escuela se corre el rumor y en tu clase todo el mundo se enteró. Y
regresamos de la canción. Nos vamos adentrando al tema de hoy, que es la niñez, a propósito del Día del Niño que está muy cercano. Vamos a dar unos saltos a través de la historia para ver algunas pinceladas de la forma en que era vista la niñez. Comencemos con la Edad Media. En la Edad Media se consideraba menores hasta los 6 o 7 años. A partir de ahí ingresaban al mundo adulto, de tal manera que eran vistos como adultos pequeños y se trataban como tales en conversaciones, en bromas, en la música, en la comida y en actividades recreativas. Los pintores de esta época, si has tenido la oportunidad de ver algún cuadro de ellos, insertaban a los niños como adultos. Lo único que los diferenciaba era el tamaño. De ahí en más, en ropa, peinados y actividades eran casi idénticas para las personas de todas las edades. Aquí nos podemos enfrentar a una visión de un niño adulto. Cuando veían que el cuerpo era fuerte y manejaban cierto nivel de vocabulario, ellos ya los consideraban como adultos, porque ya los veían aptos para desempeñar labores de trabajo que fueran productivos. Creo que puede influir para ello que la esperanza de vida en esta época era muy corta, así que forzaban a los niños, a las niñas, a que ingresaran de manera rápida a la vida adulta. Fue hasta el siglo XVII cuando empezó a verse a la niñez como un periodo de inocencia, como sucede en buena medida en la actualidad. Los padres de familia comenzaron a tratar de proteger a sus hijos ante los excesos de la vida adulta. Trataron de protegerlos y que fueran pertenecientes a la familia y a una comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que ya eran valorados. ¿A qué me refiero con valorados? Si recuerdas históricamente, pues la esperanza de vida, como mencionaba hace un momento, era muy corta, y también en los nacimientos no todos realmente llegaban a ver la luz. Así que algunos fallecían cuando nacían o a los 2, 3 años, de tal manera que trataban de tener bastantes hijos para ver algunos pocos crecer. Entonces, el valor del niño, de la persona, no era el mismo, ni se le esperaba con la misma emoción que en la actualidad. Entonces, estamos hablando que cuando se le empieza a dar este valor al niño y se le empieza a reconocer como una persona integrante de la familia y que está en desarrollo, sobre todo, tanto a nivel físico como psicológico, se comienza a abrir un camino para que en el siglo XVIII empiece a tomar fuerza toda esta visión y sea apoyada por las clases medias altas, de tal manera que los niños ganen condiciones y derechos a nivel social y cultural, todavía no legal, pero sí social y cultural. Fue a finales del siglo XIX cuando se le reconocen ahora sí algunos derechos con referencia al trabajo infantil y también a la enseñanza obligatoria. Ya en el siglo XX se le da un trato más humano y empiezan a cambiar ciertas ideas sobre la crianza y también sobre el desarrollo de los niños, porque hay que recordar que en siglos atrás había un montonal de mitos y ya con los avances científicos comienzan a tener una solidez las recomendaciones para educar y apoyar a que los niños vayan creciendo de una forma más sana.
A esto le sumamos las costumbres de cada cultura. Por ejemplo, se dice que en Japón hasta los 3 años los niños japoneses duermen con sus padres, con sus abuelos o sus hermanos, nunca solos. Estas prácticas parecen haber aparecido como parte de un proceso de socialización que trata de favorecer una relación estrecha entre niños y sus padres en una cultura que aprecia la armonía colectiva. En otras culturas puede ser diferente. Por ejemplo, ¿recuerdas que en cierta época se recomendaba ya que el niño tuviera su propia habitación? A veces desde el mismo nacimiento o al año, el niño ya dormía en su habitación y los padres en otra habitación. Claro, teniendo las medidas de protección adecuadas. Había algunos radios que ponías tipo walkie-talkie para escuchar todo lo que hacía el niño, otros ponían cámara o empezaban a echarle vueltecitas a la habitación. Sin embargo, no fortalecía el mismo vínculo de pertenencia como se maneja en la cultura nipona. En otras tantas culturas, pues era cuestión de necesidad dormir en el mismo cuarto por carencias económicas y era un hacinamiento que daba fruto a tantas dificultades a nivel personal como familiar, y también podrían propiciar ciertos eventos de índole sexual, por lo cual se tenía que tener bastante protección y cuidado con los niños. Pero esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Creo que es importante señalar a qué edades nos estamos refiriendo con niños o niñas, teniendo en cuenta que hay un periodo de infancia tomado desde la etimología infanfa, el que no habla, que es desde los 18 a los 24 meses. Cuando ya comienza a caminar sigue siendo la infancia, pero ya empieza a manejar algo de vocabularios de los 12 a 15 meses, o sea, 2 o 3 años de edad. El periodo preescolar, que es de los 2 a 6 años, o sea, la primera infancia. Y la niñez media, que es de 6 a 12 años de edad aproximadamente. Por ahí hay algunas controversias, porque hay quien pone el inicio de la adolescencia a los 12 o 13 años. Y la adolescencia de 12 a 18, o en algunas culturas hasta 21 años. ¿Por qué hago referencia aquí a la adolescencia si estamos hablando de la niñez? Porque hay quien incluye también en los derechos de la niñez a los adolescentes, como la ley de niños, niñas y adolescentes. Y ellos los hace acreedores también a ser acompañados y protegidos, porque todavía no son adultos y están en una etapa intermedia entre la niñez y la adultez. Entonces también requieren esa compañía y protección. Teniendo claro lo anterior, podemos hacer un comparativo entre la edad media, que se consideraba ya adulto de 6 a 7 años, término de la infancia, con lo que manejamos actualmente, que era la primera infancia, terminaba, y la niñez media o segunda infancia, de 6 a 12, ya eran considerados adultos. Imagínense el choque emocional que vivía el niño a nivel físico, a nivel psicológico, por estar incursionando en un mundo de adulto, cuando su cuerpo y su mentalidad todavía no estaban adaptados y era forzado. Nos lleva a reflexionar un poco en este siglo XXI, qué tanto a veces las circunstancias se invitan a hacer eso mismo de la edad media. Más cuando hay una condición de pobreza o queda un solo padre en casa, donde el niño tiende, o la niña, tiende a adoptar roles o papeles que no le corresponden, como cuidar a sus hermanos o desempeñar algún trabajo, aunque no sea pesado. Y hay ocasiones en que sí es pesado, ¿no? Hay quienes peón de albañil o empiezan a trabajar en una ladrillera o haciendo zapato, otros tantos hacen mandado o simplemente se quedan en casa a cuidar a sus hermanos. Estoy hablando de un niño o niña de 8 años, 9 años, donde cuida uno de 2 o 1 año. Entonces todavía no se tiene la madurez psicológica para discernir y se va forzando
su situación, su cuerpo, su mente a que cubra un papel que tendría que hacerlo un adulto. Entonces, chequemos cuántos siglos han pasado y qué tanto han cambiado las situaciones. Si bien es cierto, como se mencionó ya anteriormente, se les da un trato más humano, qué tanto realmente se están cubriendo en todo momento esos derechos y que de los niños y niñas, y qué tanto realmente podemos hablar que todas las familias cuentan para darles un trato digno a sus hijos. Hay quien dice que no es una cuestión de decisión, sino de necesidad. ¿Por qué? Porque en ocasiones quieren darle una buena educación, un buen trato, pero no tienen tampoco redes de apoyo que protejan a esta familia y ayuden a cuidar a los hijos. De tal manera que el padre o la madre se ve obligado a irse a trabajar y dejar a los hijos allí a cargo de un hijo menor. O el niño, por las carencias de la casa, se ve con la idea de buscar un trabajo para apoyar a la madre o al padre a cubrir los gastos que se necesitan. Estos serían unos puntos importantes para invitar a la reflexión. También existe otra mirada, ¿no? Hay niños que son explotados y trabajan en la calle. ¿Y qué pasa con los derechos de estos niños? Si bien es cierto que existen problemas gubernamentales para brindarles protección, la pregunta es qué tanto están funcionando y qué tanto realmente están atacando la problemática o simplemente están atendiendo el síntoma. Estos son temas de mucha reflexión y creo que nos daría cada uno de estos matices, tanto el histórico como el social en cuestión del trabajo infantil y los cambios de dinámica familiar, nos darían para un programa en específico y ahorita nada más estamos dando algunas pinceladas. Vamos a una canción y regresamos para desarrollar uno de estos matices más. Pequeño me enseñaron a perder la inocencia gota a gota. Y qué idiotas. Cuando fui creciendo aprendí a llevar como escudo la mentira. ¡Qué tontería! De pequeño me enseñaron a querer ser mayor. De mayor voy a aprender a ser pequeño. Y así cuando cometa otra vez el mismo error, quizás no me lo tengas tan en cuenta. Me atrapó el laberinto del engaño. Con alas de cera me escapé para no volver. Cerca de las nubes como en sueños descubrí que a todos nos sucede lo que sucede. De pequeño me enseñaron a querer ser mayor. De mayor voy a aprender a ser pequeño. Así cuando cometa otra vez el mismo error, quizás no me lo tengas tan en cuenta.
enseñaron a querer ser mayor. De mayor voy a aprender a ser pequeño. Y así cuando cometa otra vez el mismo error, quizás no me lo tengas tan en cuenta. En este bloque comenzaremos a hablar sobre diversos matices de la niñez basándonos en el modelo ecológico. Este modelo ecológico cabe señalar que es dinámico y recíproco del ambiente al ser humano y del ser humano al ambiente. Y partiríamos del microsistema, lo explicaré brevemente para estar en la misma sintonía. Este microsistema consta en las actividades, los roles, las interacciones de un individuo y de su ambiente inmediato, que como puede ser el hogar, el centro de atención diurna o la misma escuela. Después seguiría lo que se conoce como el mesosistema, que sería el segundo nivel y está constituido por las interrelaciones entre dos o más microsistemas. En este mesosistema tenemos la escuela, tenemos la familia, el barrio y cómo van interactuando cada uno para influir en el niño. A veces van en la misma sintonía, a veces se van interrumpiendo o obstruyendo en la misma educación, de tal manera que tenemos una conducta en casa y una conducta muy diferente en la escuela o en el barrio. Ahí quiere decir que algo va pasando, y si todo es congruente, ya sea en un sentido positivo, pues qué bueno, y a veces es en un sentido negativo donde el niño refleja cierta problemática. Después de esto sigue el exosistema, que es el tercer nivel, donde los ambientes o organizaciones sociales fuera de la experiencia inmediata del niño influyen en él. Esto es medios de comunicación, familia extensa, o puede ser hasta los mismos redes sociales, que cada vez los niños tienen mayor acceso y van influyendo en su educación. Creo que estamos en la era en que mayor información se tiene, pero poca formación. Nos enfrentamos a que este ecosistema de medios de comunicación masivo, como la televisión, la radio, el internet, van influyendo de sobremanera en la educación de los hijos. Podría pasar a tomar el lugar de las niñeras antiguas. No sé si has observado que muchos padres de familia, tanto la madre como el padre, dan el teléfono celular, una tablet a tu hijo para que se entretenga, y muchas de las veces no supervisan a qué tiene acceso su hijo, cuáles son los juegos que está jugando el menor de edad. Y muchas de las veces puede tener un contenido no apropiado para la edad que tiene el niño. Si bien es cierto que por una parte la televisión ya está entrando en desuso y entran medios que lo sustituyen, no quiere decir que desaparezca por completo, como puede ser el YouTube, que cada vez se hacen más famosos los youtubers y la mayoría de padres no los van conociendo en qué consiste el programa y con qué tiene contacto sus hijos. De igual manera pasa con el WhatsApp, con el Facebook, que cada vez se hace una red peligrosa donde personas, vamos a ponerle pederastras, tienen mayor cercanía con los niños y es muy fácil
de influenciar, ya que no saben quién les está hablando del otro lado y los pueden engañar. Ellos, creyendo que platican con una persona de su edad, siguen la dinámica que el pederastra les va creando, de tal manera que son una población cautiva y en constante peligro. Si bien desde años atrás, vamos a ponerle siglos, era una población vulnerable a este tipo de peligro, en especial el sexual, porque históricamente han estado sujetos a los deseos sexuales de personas de mayor edad. Basta echar una mirada a la cultura griega, donde era avalada este tipo de prácticas. Si bien se dicen que no era completamente niños, pero sí adolescentes, era totalmente válido que una persona adulta tuviera relaciones sexuales con una persona adolescente, que se consideraba como el efebo. Entonces ese efebo era la parte pasivo y la parte activa del eros. El adulto deseante era un erasta, de ahí la palabra pederastra. Entonces era totalmente avalado. Cuando sigue avanzando el tiempo, ciertas prácticas sexuales incestuosas muchas veces eran encubiertas dentro de la misma familia. Incluso hay secretos de familia, tanto intrínsecos como extrínsecos, y obedecen gran parte a este tipo de orden sexual. Podríamos decir que gran parte de la población se ha visto afectada por ataques, si podríamos llamarle ataques, atentados, ya sea al pudor, a su cuerpo, a exhibiciones del cuerpo, tanto, bueno, en especial masculino más que femenino, aunque también se dan estos acercamientos de índole sexual de una mujer adulta a menores de edad. Esto lo podremos constatar más en la actualidad, donde van surgiendo ahí en internet ciertas relaciones de maestras con alumnos. Otra vez volvemos a adolescentes. No ha habido el caso completamente de niños, pero sí se han documentado algunos abusos sexuales de mujeres a niños. Y por otra parte, pues esta novela de Las batallas en el desierto, escrita por José Emilio Pacheco, donde también narra una relación de un adolescente con una persona más grande. Y en esta dinámica, todavía en la actualidad podemos ver cómo no es tan castigado la persona que comete la agresión. Incluso se culpa a la persona que ha sido agredida sexualmente, señalándola como provocadora del acto sexual. Y aquí no importa la edad, se habla de niñas seductoras. No sé si recuerda usted la novela de Nabokov, Lolita, donde se hablaba de una niña seductora. Pero hay que recordar que ciertas conductas sexuadas son parte del síntoma de haber vivido estos acercamientos, estas agresiones sexuales por parte de un adulto a un niño, un adolescente. Entonces empieza a sexualizar o a reproducir, porque en estas etapas temprano lo reproduces a manera de juego, o crees que es una formación, o tratas de expresar ese malestar, pero no hayas cómo, y lo puedes reflejar en conductas a manera de síntoma. Por otra parte, tenemos cómo se va sexualizando la niñez por medios de comunicación, en especial vamos a ponerle por cierto tipo de música y programas, así como vestimenta, que cada vez se va sexualizando, en especial a las niñas. Si analizamos alguna música de reggaetón, observamos algunos videos, vemos cómo la mujer pasa a ser objeto y donde nada más importa su cuerpo y ciertas conductas sexuales, tanto en el baile como en su forma de expresarse. Y esto lo van reproduciendo niños cada vez más pequeños, que uno escucha cantando la letra y podríamos decir, es que no la entienden por completo. Tal vez no, pero recordemos otra vez cómo vuelven a imitar, y es discernir si realmente es propicio para su edad
o no es propicio. Si le agregamos a esta dinámica ciertas series televisivas, noticias, todas enfocadas a la violencia, al narcotráfico, podemos observar cómo cada vez a menor edad niños, niñas quieren incursionar en la delincuencia organizada, teniendo como objetivo de vida ser un narcotraficante o alguna buchona, lo que se conoce como buchona. ¿Por qué? Porque creo que pasa a tomar el lugar de cierta forma del héroe, de una guía a seguir. Lo ves con poder, lo ves con autonomía, sale en televisión, se tienen series, se tiene poder. Y entonces los niños tratan de imitar estas actitudes. Incluso la otra vez me sorprendí porque hay una canción, creo que de Calibre 50, donde habla de un niño sicario. Entonces tenemos un fenómeno nuevo, si lo podemos ver de esta manera, o transformado a través de la misma historia. Si a esto le sumamos que se empiezan a hablar en escuelas de derechos de los niños, más no de obligaciones de los niños, comenzamos a ver una exigencia. En cierta ocasión una señora me comentaba, ya no sé cómo hablarle, porque cada que le llamo la atención me dice que me va a denunciar y que le va a hablar al DIF, que puede ir a la Procuraduría, que tiene el teléfono a la mano de todas estas instituciones y no sé qué hacer, porque ahora cómo me dirijo hacia ella. Mencionaba que nunca la había pegado, pero sí la regañaba y entraba en una confusión. Esta confusión nos lleva a meditar el papel del padre ahorita en la educación de los hijos, con todo esto que ya he mencionado, tanto el internet, toda la formación que se va dando, la saturación de información y también las diferentes guías o la influencia de la violencia, de conductas sexuadas cada vez a menor edad por música, videos, llega a ser un reto fuerte para los padres, que se tiene que encontrar una guía media para no repetir la parte autoritaria y el golpe avalado, como hablábamos en el bloque anterior, a actitudes pacíficas de relacionarse. Hay un fenómeno que también va ocurriendo que todavía desde mi gusto podría ser más documentado para tenerlo más en claro. Y entre las personas que lo van documentando es Vicente Garrido, que habla sobre hijos agresores, que ya no nada más es un maltrato de los padres hacia los hijos, sino que hay hijos con suficiente poder que empiezan a manejar a los padres y los violentan. Entonces llegan a pedir un servicio o a una terapia psicológica y se le adjudica esta cuestión de poner límites. ¿Y cómo le van a poner el límite a un hijo que le tienen miedo? Y aquí es qué está pasando con el padre y la madre y qué está pasando con el hijo. Es una dinámica que merece ser explorada y que podría ser tema de otro de nuestros programas, porque esto ocurría en edades de la adolescencia hacia arriba, cuando ya eran jóvenes o adultos y los padres eran de la tercera edad, pero este fenómeno ya está bajando en edades y puede ocurrir desde niños de 7, 8 años que van manejando a los padres y llevan el control de la misma casa. Y el padre se ve amenazado tanto por instituciones, porque los niños van recurriendo a ella. Y dice, ¿y ahora qué hago? Estaríamos hablando aquí de crisis de las paternidades. Como podemos ver, es un fenómeno complejo con diferentes aristas y que van cambiando hasta cierta parte los valores también que vamos teniendo. Hay quien dice que
que en la actualidad ya no son los mismos valores que antes, o posiblemente se van transformando. Igual las leyes van cambiando, como mencionaba también en el bloque anterior, pues ya hay una ley sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, al igual que las costumbres también van cambiando. Y esto a los que nos cuesta adaptarnos más es a las personas ya adultas. Y más cuando se es padre, entras en ese dilema y reafirmas la crisis que mencionaba hace unos momentos. Vamos a escuchar música y en el siguiente bloque analizaremos otra parte de la niñez. El amor. Regresamos después de la canción, recordándote que es importante la comunicación entre tú y yo. Así que te recuerdo los teléfonos 33 35 70 32 47. Repito, por si no alcanzaste a anotar, 33 35 70 32 47. Para que fluya todo este programa y conocer tu opinión y tomemos matices que tal vez no alcancemos a ver de este lado del micrófono, mándanos tus comentarios, danos tu opinión, qué opinas de lo que se ha emitido a través de este micrófono, qué tema nos sugieres. Mantengamos esa conversación ida y vuelta para fluir por caminos conjuntos o tal vez separados pero acompañándonos, que eso es lo importante. Tal vez no concordemos, pero sí nos podemos acompañar, ir explorando la perspectiva de cada una de las visiones. Con respecto al tema de la niñez, vamos a darle algunas pinceladas de género. No sé qué tanto en el Día del Niño las niñas se sientan incluidas. Si lo googleas, el Día del Niño a veces aparece como Día de la Niñez, una expresión neutra donde entran niños y niñas y no nada más hacen mención del varón, del niño. Yo entiendo que se hace como lenguaje genérico donde incluye a niñas y niños, sin embargo es muy importante
visibilizar la presencia de las niñas. Tanto es este fenómeno de visibilizar la presencia de las niñas y también la resistencia a no utilizar lenguajes genéricos que se ha creado el Día de la Niña, que es el 11 de octubre. El 11 de octubre se festeja el Día de la Niña. Tal vez no ha tenido tanta difusión como el Día del Niño, ni es tan avalado, pero es importante saberlo y irlas incluyendo tanto a hombres y mujeres por igual, a niñas y a niños. Tanto es esto que hay algunos libros que también te van dando guías, modelos a seguir de mujeres que han luchado, que han destacado y que se han enfrentado a una adversidad y cuyas historias no se conocen. Hay algunos libros que han salido actualmente como Cuentos para dormir de niñas rebeldes 1 y 2, donde te narra historias de mujeres que han vencido toda una adversidad. De mujeres científicas hay otros libros, algunas guías para la vida, amiga, date cuenta, que ya va más a las preadolescentes, prepúberes, ahí para adentrarse a los cambios físicos que vienen y a acoplarse a una sociedad cada vez más cambiante con fenómenos que antes no se tenían y que puede ser acompañada también por el padre o la madre en conjunto. Algunos cuentos también para niños, por ejemplo hay un libro que se llama Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes, donde te narra actitudes, estereotipos, formas de ser hombre diferentes a las actuales o que rayan con la masculinidad hegemónica o con tendencias machistas. Si bien entran algunos personajes que conocemos, se resaltan matices donde se apoya a otras personas y se tienen actitudes más abiertas. Entonces, podemos ver cómo es importante tener presente también a las niñas en el Día del Niño. En los libros de historia te invito también a que eches una ojeada y vas a ver, me refiero a libros de primaria y secundaria, que casi no aparecen mujeres. Entonces se requiere también esa presencia. Hay cierto ensayo de Marina Subirat, el cual se llama Rosa o Azul, donde te habla también de los espacios en las escuelas. Menciona que no es el mismo espacio para las niñas que para los niños, terminando los varones, los niños siempre apropiándonos de espacios, de canchas, del salón, y las niñas quedando relegadas a espacios pequeños. Échate un clavado a tu infancia, si eres hombre. ¿Qué lugares explorabas en la escuela? Si jugabas en las canchas, ¿dónde jugaban las niñas? Y si eras mujer, ¿qué tanto acceso tenías a todos los espacios? Porque ocurría un fenómeno también, que cuando las niñas lo ocupaban, llegaban niños y las iban relegando. También se estudia en esta parte de género el efecto Pigmalión. Este efecto Pigmalión es pues las profecías autocumplidas. El saber como mujer que no se le va a apostar a tu educación, o que si tienes esa educación se va a ver obstruida por hijos o por dedicarte al hogar. Tanto es así que cuando se estudia la universidad, cada vez hay más mujeres que estudian y terminan la carrera, pero son menos las mujeres que ejercen y más los hombres que ejercemos las carreras. Entonces quiere decir que algo está pasando. Te invito a que reflexiones sobre estos puntos y empecemos a dialogarlos, recordándote lo importante de la comunicación. Nos vamos a música y regresamos con el último bloque.
descenso a la cancha de palillo y con los compas de la cuadra jugaré mi propio mundial. Fútbol llanero, fútbol callejero, juego del barrio, pura diversión. Fútbol esencia, fútbol conciencia, aquí no hay violencia, pura diversión. Juego en grandes estadios, allá en el barrio, cascareo a diario. Jugando voy, driblando entre la gente, parando goles, gambeteando la pelota de la vida. Fútbol llanero, fútbol callejero, juego del barrio, pura diversión. Fútbol esencia, fútbol conciencia, aquí no hay violencia, pura diversión. Ya llegó el patadura, el tiro loco y el rey. Talonear al arbitraje, saca y avísale a aquel. Un balón en el llano, los cuates, pura pasión por jugar. Finta, chanfle, cabezazo, talón, dominadas y más, y más, y más, y más, y más. Estamos, señoras y señores, desde el Estadio Palillo, transmitiendo por Radio Pirata todas las cuadras aledañas y circunvecinas. Este partido está patrocinado por el movimiento alternativo de paponeros amateurs y asociados de los barrios populares de todo el país. El partido está muy emocionante entre los grandes equipos, el Real Valladolid y el Atlético Madrid. Fútbol llanero, fútbol callejero, juego del barrio, pura diversión. Fútbol esencia, fútbol conciencia, aquí no hay violencia, pura diversión. Fútbol negocio, no es de nosotros, sin comerciales, pura diversión. Fútbol es fiesta, fútbol conciencia, aquí no hay violencia, pura diversión. En esta etapa del programa vamos a hablar sobre la niñez como esperanza. Para ello vamos a hacer unas pinceladas, otra vez con la palabra, pinceladas a través de la mitología sobre la cuestión de los niños Dios, de esa triada mamá, papá e hijos, y la esperanza de cambiar al mundo, de que influya en la renovación o reconstrucción del mundo, porque se ve sometido a un caos. Nos vamos, por ejemplo, a Egipto con la triada de Osiris, Isis y el hijo Horus. Sin adentrarnos mucho al mito como tal, recordamos que Osiris tenía a su hermano Set, que tenían una lucha constante. Entonces Set, que era como la parte oscura de todo esto, asesina a Osiris y lo descuartiza. Entonces su hijo Horus tenía una constante lucha para vengar a su padre. Es simbólicamente la lucha entre fertilidad y el desierto, la aridez. Así que Horus el valle, Set el desierto, esa esperanza de vencer lo seco, lo que no nutre. De ahí nos podemos ir, por ejemplo, a la India y ver a Brahma, que es considerado el dios de la creación, y a Vishnu, el dios de la preservación, y Shiva, el dios de la destrucción. Podemos ver ese ciclo desde creación, preservación, destrucción, y que vuelve a repetirse constantemente en este ciclo de la vida. Hay otras
tantas mitologías similares como puede ser en la griega, desde el mismo Zeus, que quería ser devorado por su padre y es creado en una cueva y cuidado tanto por animales y seres allegados a él, hasta que toma fuerza y vence a su padre y viene un cambio de era. Otras tantas historias que manejan en la Grecia es la historia de Dionisio, el cual desde niño fue buscado y asesinado. Se decía que era hijo de Zeus y de Perséfone en una de las tantas historias. Y en otra historia dice que es hijo de Zeus y Semele. Entonces Dioniso fue descuartizado por los titanes, fue devorado. La forma de engañarlo fue por medio de juguetes luminosos. Entonces, cuando Zeus se entera, destruye a los titanes y forman parte de la tierra. Y de esa misma tierra y cenizas de los titanes se forma el ser humano, por lo cual viene un sentimiento de culpa, una falta ahí que va sintiendo el ser humano, algo parecido al pecado original en la parte católica, por la muerte de Dionisio. Entonces otra vez vuelve el niño para renovar y dar una creación, destrucción para crear. En la parte católica, pues la historia ya es bastante conocida, ¿no? El nacimiento de Cristo, de Jesús, para limpiar a la humanidad de los pecados. Entonces, como podemos ver, la niñez es vista como una parte de esperanza, de renovación, de transformación a futuro. Algo que en ocasiones se va olvidando en esta concepción del tiempo lineal es que la niñez en estado presente es fundamental, no nada más como esperanza de un futuro y de renovación, sino que la misma renovación está en este presente. A veces se piensa en revoluciones, y hay quien decía revolución no, evolución. Si evolucionamos desde la mirada de la niñez, verla como actual, no como el futuro, sino como un presente que influye el pasado y que va a influir en un futuro, válgame la redundancia. Esto nos remite a la parte bíblica de Mateo 18:3, que dice: de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Invita en esta parte a tener una mirada infantil, una mirada más, vamos a ponerle pura, inocente, no maleada en un mundo donde a veces ya se entra a la defensiva y, como lo explicamos en el bloque anterior, todo lo que va influyendo desde los sistemas que interactúan con nosotros. Se dice que desde que estamos más sujetos al lenguaje, más sujetos a las costumbres, más nos vamos a ponerle civilizando, no sé si deformando. Por ahí diría Noam Chomsky, la deseducación es muy importante. Deseducación. A veces la educación nos va llevando a repetir ciertos patrones que nos va a dañar. No nos ponemos a pensar cuánta influencia tenemos en las personas menores de edad, en los niños, en los adolescentes. Y a veces corregimos desde el habla, no desde el ejemplo. Y creo que la formación se da más desde el ejemplo. Ser congruente con nuestra vida, realmente qué queremos transmitir a ellos por medio de la vivencia, de nuestras actitudes, de nuestra forma de comportar. Otra vez anclarnos en un presente, porque ese niño que fuimos en el pasado sigue vivo en nuestro cuerpo, dentro de nosotros. Es cierto que a veces está lastimado, pero podemos sanarlo por medio de resignificaciones, contarnos diferentes historias de diferente manera, empezar a ver los matices de esta vivencia que nos pudo haber marcado de cierta forma. Y para ello un proceso terapéutico ayuda bastante a contactar con nuestro niño interior. Saber que tenemos que cuidar de él, saber que nos podemos contactar con nosotros mismos porque somos ese niño
cuantas veces queramos y de ahí reproducirlo con nuestros hijos y niños que están a nuestro alrededor. Esto nos lleva a pensar qué tanto realmente, en vez de realizar cambios en nosotros, ponemos las expectativas de cambio en nuestros hijos e hijas. Muchas veces he escuchado mencionar a padres de familia: quiero que mi hijo estudie, cuando yo no hago nada por superarme o estudiar yo. Quiero que él sea diferente, cuando yo sigo con las mismas actitudes. Muchas veces vamos forzando a nuestros hijos a que generen cambios ellos, con nuestros ojos, con nuestras concepciones y miradas del mundo. Pero ¿qué pasa si voy forzando, si voy influyendo para que mi hijo, hija, haga esos cambios, pero yo no los hago? ¿Qué tanto puedo ser un ancla? ¿Qué tanto estoy transmitiendo mis vivencias, mis realizaciones en mi hijo? Ese es un punto importante en el que tenemos que reflexionar. A veces los dolores, las malas experiencias, queremos corregirlas también en nuestros hijos de tal manera que nos lleva a generar una compensación y proyectamos nuestro niño interior en nuestros hijos de tal manera que nos limita una educación asertiva, porque no estamos teniendo contacto con nuestro hijo realmente, sino con la proyección de nosotros, de un nosotros dolido, de un nosotros que quiere ser sanado, y no lo vemos de esa manera. Aunado a todo esto está el agradecimiento y la compasión, que es algo que se refleja mucho en los niños muy pequeños. Hablo desde un niño de 2, 3 años, incluso hasta de 1 año. El apego que se tiene con el padre, con la madre, pase lo que pase y haga lo que haga, los niños siguen manteniendo ese cariño con los padres, siguen empatizando con el dolor ajeno. Cuando llora otro niño, el niño empatiza y se pone a llorar, trata de cuidar de otros niños, perdona fácilmente, olvida pronto, se integra y nunca pierde ese afán de aprender, tiene una mirada más nítida. Por eso el comparativo muchas veces con las personas de la tercera edad, dicen que las personas mayores son niños con experiencia, y esa experiencia es la que obstruye. De hecho, son una población donde realmente es muy difícil que se les dé una atención, porque no hay espacios donde se les puedan brindar lejos de un asilo. Creo que este tema lo trataríamos más adelante en otro programa, porque es muy, 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 muy importante. Todos vamos a llegar posiblemente a esa edad y necesitamos de apoyo. Volviendo a la infancia, nos encontramos que es una etapa donde el aprendizaje es muy rápido, porque nuestro cerebro tiene mayor número de neuronas y mayor facilidad de adquirir conocimiento, irlo integrando. Es una etapa fundamental para inculcar en los niños el conocimiento y una buena educación, sobre todo una buena formación. No ser rígidos en que sea nada más cognitiva. Recordemos que hay varios tipos de inteligencia y que el niño nos va a marcar el camino que a él le agrada más, que va a disfrutar, que sea un placer lo que él quiera iniciar y no un obstáculo represivo. Decía Michel Foucault que las escuelas eran basadas en prisiones, y pues no está muy lejos de la verdad. Si echamos un clavado en las estructuras de escuela, más las antiguas, tenían un aspecto de prisión, donde los cuerpos eran vigilados, normados. De hecho, pues el cuerpo de los niños y de los adolescentes en cierta época se consideraba amenazante, porque tenían esta parte del impulso sexual que Freud después empieza a teorizar, y que en su momento era regularlo, lo que es la masturbación, el rebelarte ante ciertas autoridades por querer encontrarte a ti mismo.
Todas esas cuestiones y más eran amenazantes para las partes adultas, así que se tenía que regular los cuerpos y las enseñanzas de los niños y de las niñas y también de adolescentes. Esto nos lleva a pensar que la niñez y la adolescencia es una etapa que nos cautiva y la volvemos romántica, pero también va atemorizando. Ahí se reflejan ciertos temores que vamos teniendo en la vida. Y es una cuestión que también tendremos que ir trabajando en terapia. ¿A qué tipo de miedos me refiero? Por ejemplo, puede ser un miedo a la soledad, a la desprotección. Lógico que lo vamos arrastrando desde nuestra misma infancia, pero se ve reflejado ahí en los niños que vemos alrededor o lo tenemos tan dentro de nosotros que no identificamos que viene desde nuestra niñez. La invitación es a ver la niñez, sí, con la magnitud y proporción que merece, lejos del romanticismo, lejos de la fantasía, ubicarla en una etapa actual, recoger todas las virtudes que tiene, no perderlas, saber que seguimos siendo niños, saber que seguimos relacionándonos con niños, que es una parte actual, que no tenemos que dejar de lado, que tenemos que trabajar con nosotros para poder formarnos y de ahí formar a los hijos y no nada más dar un conocimiento o dejárselo al iPad o dejárselo a los teléfonos celulares o a los grupos de pares, que también ahí se va dando mucha de la formación en los menores de edad. Que tenemos una responsabilidad compartida tanto padres de familia como sociedad. Que los niños es una responsabilidad de todas y todos. Con esto me despido, no sin antes agradecerte tu compañía y esperando que nos acompañes la semana que viene. Recuerda, tenemos una cita todos los lunes, 8 de la noche. Espero tus comentarios y sugerencia de temas para irlos elaborando. También la forma en que se lleva el programa posiblemente vaya a cambiar y tengamos en ciertas ocasiones algunos invitados también para ir refrescando esta dinámica y hacerlo cada vez más ágil. Te agradezco mucho, te espero siguiente lunes, 8 de la noche. Que tengas linda noche. Bendiciones. Bienvenido a Cosmovisiones, todos los lunes a las 8 de la noche con Juan Aurelio Velázquez. Escúchalo a través de alquimiaradio.net. Evolución, transformación, ascensión, alquimia radio, renovando tu vida. www.alquimiaradio.net